¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Quién eres? ¡Soy yo! ¿Quién eres? ¡Soy yo! ¿Quién eres? ¡Que soy yo! Me comisionaron para hablar de Invader Sim Enter the Florpus, pero al ser una película dependiente de su serie, y dado a que quedaría con un video algo corto, prefiero revisar todos los trabajos importantes de Jhonen Vázquez para clarificar mejor mis puntos en ciertos aspectos, y sirve que exploramos al autor con esto mismo. Vayan por algo de beber. Hay tela para cortar. No, en serio, los espero. No es la primera vez que hablo del señor Vázquez, por supuesto. Hace años hice un video hablando de su primera obra formal, Johnny el homicida maníaco. Reseña que, en su mayoría, no se sostiene en mi estándar actual. Algunos puntos que menciono en dicho video son ciertos, pero hasta la fecha la conclusión me parece hiperbolizada. Y la prioridad en mi criterio estaba desenfocada porque voy a admitir que, subjetivamente, incluso al día de hoy, le tengo un cariño personal al cómic. El estilo de dibujo de Vázquez es bastante reconocible y consistente en la mayoría de sus obras, por sus personajes cabezones y flacuchos de trazos poligonales. El cómic, al ser en blanco y negro, en base a lo cartoon que pueda hacer, las escenas grotescas no lo son tanto, y es parte del atractivo el contraste que genera. Algo que personalmente me gusta, pero sí es una observación de estilo, es esa manía a lo Mike Mignola de hacer todo sombreado con manchones negros. Entiendo que se trate de un estilo simple y sea un monocromo, de hecho, en Hellboy se ve mejor precisamente por el uso de color porque no da tanto esa impresión, pero no por eso todo sombreado debe ser sólido. Rara vez hay escalas de grises, incluso para denotar profundidad o sobreposición. Sin embargo, todo esto no altera en nada su calidad final, son simples observaciones en un estilo que delatan a un artista. Un cómic puede mejorar en estilo con el tiempo, asimismo un artista con su estilo en cada ocasión, pero si la historia es mala y esta no cambia para mejor, ya no hay nada que hacer con lo demás. Ahora bien, tratando a la sustancia, es cierto que Johnny es un personaje intrigante a su manera, un cínico errático que asesina como método de alivio mientras busca un propósito más interno para con su vida, y el cómic es eso, un estudio de su personaje envuelto en comedia negra, por lo que es entendible hasta cierto punto que los demás personajes o entidades alrededor suyo solo sirvan para desafiar sus ideas concebidas en base a su percepción del mundo. Y hablando de su construcción y crítica social es la misma en todos sus trabajos, con excepción quizá de Very Important House, pero eso nunca lo sabremos. Todo autor tiene sus común denominadores en sus obras, son la misma persona después de todo, pero llamar crítica a su humor en referencia a su mundo lo noto exacerbado, ya que como lo retrata es digno de una caricatura simplista, porque fuera de los chistes de que la sociedad es estúpida, holgazana, conformista e insalubre, no hay punto fuera de ese. Generar gracia es solo una observación de la cual el autor nos refleja su desdén para con los demás. Siendo este el caso, y fuera de su estética gótica pop y psicótica al estilo de bandas consideradas underground de la época como Nine Inch Nails, Marilyn Manson, Korn, se explica por qué fue y es tan popular para el sector adolescente. Porque si fuera un punto más juicioso, sería reducido e inocente, por no decir que sería presunción por parte del autor. Es como criticar algo de simplista teniendo una visión todavía aún más simple. Es la gente con esta observación la que realmente peca de pretenciosa. El cómo se retrata el escenario es un acercamiento pesimista en relación a la percepción que el autor ha aprendido a aceptar, y pese a esto, no digo que no sea divertida. Al contrario, el tema de la sociedad sirve solo para darle variedad a los chistes, y no son reproches o alguna especie de exigencia fantasma, por lo que es ahí donde recae la gracia.
cosa que series de comedia adulta, entre muchas comillas, más actuales y abanderadas de conciencia social, terminan por no entender. Volviendo a Johnny, se aprecia que dicho mundo tenga una implicación para con él, y la intención de querer retratar algo más para con sus personajes fuera de su comedia, estudiando la perspectiva del protagonista, algo que Vázquez no volvió a hacer después al mismo nivel de introspección en sus obras futuras. Ahora, mi problema más grande es que esto último no es gran mérito realmente, ya que si fuéramos a tomarnos más en serio su exploración, estaríamos hablando de un personaje con el que no podemos tener un punto de encuentro más personal por ser un psicópata. Johnny interactúa con varios personajes, pero no se relaciona realmente con nadie alrededor del cómic. No hay algo más humano que nos haga simpatizar con él fuera del hecho de que es histriónico. El tema central es su búsqueda de propósito, pero sin nada ni nadie que lo equipare o contienda en visión, y tener demonios personales hostigándolo no es confrontación. Pareciera que lo desafían, pero no es así. Acepto que tener personajes que no pueda matar con los que se vea obligado a monologar puede dar cabida a muchas observaciones interesantes, pero estos solo apuntan la salida de su idea inicial. Sigue siendo él contra él, no esencialmente él confrontándose con alguien de ideas divergentes. Fuera de eso, no hay mayor intento de exploración. El punto más interesante que llegó a tener el cómic fue cuando el único personaje que aceptó su muerte de forma serena explicó su sentido de justicia. Fuera de ahí, la ambición de algo más grande nunca se presentó. Pese a que es muy divertido, Johnny es en realidad un personaje apático. Y esto, tanto en ficción como en la vida real, es fácil de aplicar. El simple desinterés es una cualidad pasiva. Es poner al personaje a reaccionar a eventos, no a crearlos, y contar algo concreto con ellos. Incluso en los escenarios más fatídicos, nadie cuerdo podría ser apático a la posibilidad de un escape. Un psicópata, sin una base más clara en cuanto a cómo se desenvuelve con los demás, es imposible saber. Es interesante de Johnny la perspectiva de ciertas opiniones que llega a tener, no a lo que realmente llega a ser. Es por eso que, sumado a que el cómic no tiene historia, lo poco de trama que se presenta es circular sin resolución y un mundo precario, si no fuera porque su comedia hiperbólica es más enfática y balancea muy bien el tono general, hubiera podido terminar peor con todos estos elementos. No está muy lejos del sello de decente, pero no puedo hacer de oídos sordos a sus obvios problemas. Una buena comedia negra con un mediocre estudio de personaje en medio. Siendo un directo spin-off de Johnny, teniendo ahora como protagónico un pequeño niño no deseado con padres indiferentes que pasa por eventos traumáticos. Con este cómic directamente no tengo mucho que decir. Es un compilado de situaciones inconexas porque al igual que Johnny, no hay trama ni mayor foco salvo el chiste que genera el contraste de un niño inocente en un mundo perturbador. Aquí pareciese como si Vázquez hubiese creado al personaje en primera intención para justificar su propia timidez. En el cómic pasado, este mismo personaje era uno de los gags recurrentes y de un solo chiste, con la diferencia de que este era el único personaje ubicado en la realidad de Johnny, quien, por cierto, era el único amable con Squee. Vázquez ha tratado con humor el tema de sus autoinserciones alrededor de sus obras, pero con Squee, sea por esta razón o no, la realidad es que ver a un niño de buen corazón siendo traumatizado en cada ocasión como forma de entretenimiento no es algo que pueda encontrar de buen gusto o gracioso por mucho tiempo. Los chistes a su alrededor siguen siendo graciosos. Puedo aceptar que le pasen cosas malas a personajes de 0 dimensiones y que mierda yuxtapuesta sin relación genere una que otra carcajada. Pero es sádico disfrutar con el constante abuso a un pobre niño. No veo por qué darle más atención a un personaje basado en un gag si solo se va a quedar en eso. La gracia de la comedia es subvertir la expectativa, no que ya sepa qué va a venir. Todo en el cómic es opacado por su foco inicial, por ser un saco de boxeo emocional que se gasta muy rápido dejando un muy mal sabor de boca. Hasta el mismo Vázquez ha admitido que se ha pasado de la raya con el pobre Squee. Niños siendo sádicos, lo entiendo. Dependiendo de su ejecución puede ser gracioso o muy perturbador por el contraste de su estimable inocencia. Ahora, el universo siendo un culo con un niño, no esperes que me ría por mucho tiempo.
Además, patear al perro no es un buen tropo de por sí. Es como ver el show de Figaro Fo, esa caricatura entre comerciales que seguro todo el mundo recuerda, sarcasmo, con una duración de 4 tomos. Lo siento, pero por muchos diálogos graciosos o inmersivos que pueda tener, siguen siendo un desperdicio con personajes de un solo truco que opacan el mismo fuerte de la comedia. El segundo spin-off más popular del autor que, curiosamente, termina siendo el mejor de los dos anteriores a nivel general. Ahora, haciendo uso del color, el estilo de dibujo resalta más, las sombras no son manchas negras encima del coloreado, y en general es más detallado en ilustración pese a tener las limitantes de arte digital de los años 2000. Trabajo cortesía de Rosaric Simmons, que en el futuro no dejaría de trabajar con Jhonen para darle voz a un personaje más famoso. ¿Por qué digo que es mejor? A diferencia de los anteriores protagónicos, Debbie tiene un conflicto más identificable, humano y de paso más encarado a lo artístico, porque se presenta un problema menos ambiguo, pero igual de abstracto mientras se busca solución sin dejar de lado la comedia. Aunque sí se ha de resaltar que en I Feel Sick, esta es un poco más escasa al igual que las escenas gore, porque a diferencia de Johnny, estas tienen un punto. Una trama encaminada al evitar su propio descenso a la locura gracias a un bloqueo artístico. Claro, sería una trama calzando de cara a lo mundano de no ser por el elemento sobrenatural de la muñeca en la pintura. Debbie tiene intereses y gustos más definidos, y los gags que venían en los anteriores trabajos del autor, aquí son narrativas enmarcadas que tienen relación con ella que nos hacen conocerla más. No será tan divertida ni retórica como Johnny, pero tampoco se vuelve un personaje de un solo matiz y, sobre todo, es más activa y conclusiva en lo que respecta a su mensaje. Tu trabajo no tiene por qué poseerte. Una mente creativa a veces es tramposa y nos crea pequeños infiernos. Para hacer una serie de solo 2 números, Debbie es el personaje más redondo de todos los trabajos que ha tenido Vázquez hasta la fecha. Incluso tiene una amiga que la confronta, la acompaña e intenta ayudar. Desconozco por qué todas las mujeres que hace el autor suelen tener el cabello corto. No es una queja, solo una observación. No será un conflicto bombástico o espectacular, pero acaba en una nota optimista teniendo todo lo bueno del autor sin lo malo. Por muchos personajes femeninos entre comillas que hay en la actualidad, pese a ser una emo básica, la considero más un buen personaje femenino que tus típicos hombres con tetas. Significa que es buena. A decir verdad, su corta duración sería su limitante pilar. El desarrollo de toda la trama se hace bien, pero termina quedándose más en una idea base de algo que bien podría ser más elaborado. Y como dije anteriormente, considerando que todos los eventos donde la protagonista más se mueve es en sus respectivas narrativas enmarcadas, al menos en lo que respecta a su presente no se siente tanto como un ambiente controlado por la segunda mitad. No es un error, pero sí considero que es una mejor ejecución el conocer a los personajes en el presente. De otra forma, se sienten protegidos por el autor y en la mayoría de las veces es un recurso pobre para generar simpatía por los personajes sin antes presentar su drama. Si no fuera por estos detalles, I Feel Sick podría quedarse con un buen sello sin muchas preocupaciones, pero en su totalidad, su posición queda como más que decente. En 2001, a alguien dentro de Nickelodeon le pareció buena idea contratar al autor de Johnny el homicida maníaco para que desarrollase el concepto de una caricatura, serie que, por su fácil accesibilidad, fue el primer contacto para muchos que nos generaría intriga más adelante. Pero como era de esperarse, esto afectó en el desarrollo de Invasor Sim. No es secreto que Vázquez tuvo múltiples fricciones y polémicas desde el comienzo con el canal, desde censuras, cambios con el humor, ideas rechazadas y múltiples episodios directamente cancelados. Incluso hubo un enfermo mental que citó uno de los episodios de la serie como justificación para cometer asesinato. Su recibimiento y mera existencia era una constante tensión creativa por sí misma. Esto es porque, adicional a que no es el medio base de Vázquez, haciendo un rápido contraste, uno puede notar lo descafeinado que es en comparación con el nivel al que llegan sus anteriores trabajos, por lo que era lógica de inercia que buscara hacer lo suyo sin mucha intención de adaptarse. Aún en esas, el estilo de narración oscura y perturbadora se mantiene. Hay comedia yuxtapuesta, el mundo es el mismo, los personajes son histriónicos a su modo y en general el equipo de escritores hizo un buen trabajo comprendiéndolo.
Es natural que un creador al tener lineamientos ajenos le genere cierta incomodidad, en especial cuando concierne a la historia, pero la prudencia es, ante todo, la conciencia de que se debe hacer lo mejor para la obra en sí, y no sucumbir a caprichos creativos o simple arrogancia. Las limitantes y restricciones hacen de la creatividad el único recurso a disposición. Ya ok, pero ¿por qué es un referente en cuanto a cartoons? Empezando por lo visual. Invasor Sim es lo mejor del dibujo y trazo de Johnny combinado con el color de I Feel Sick y los elementos más oscuros de Squee en animación. Era algo muy atrayente a la vista para la época en la que se estrenó y a día de hoy dicho estilo se sostiene. La música es épica y oscura para escenas tan ridículas y estúpidas que el que sea panchosa lo hace todavía más gracioso. La premisa va de un extraterrestre incompetente que busca dominar la Tierra bajo la constante rivalidad con Dib, el único niño que sabe de su existencia y busca impedírselo. Me gusta describir a la serie como una épica batalla de intelecto entre dos idiotas. Siendo la premisa una enemistad, la confrontación es algo a esperar de todos los capítulos y sus peleas tienen resultados variados en ambos lados. A veces uno gana sobre el otro, a veces los dos pierden o a veces la situación es fuera del conflicto inicial. Ambos son idiotas e inteligentes dependiendo de la situación. Claro que más lo primero, no obstante, esto último es para dar cierta competencia a los personajes. De otro modo no sería tan divertido. Lo resaltable del caso, sin embargo, cuando esto pasa, los personajes no se salen de su caracterización ni se sienten distintos. Esto no era solo por motivos cómicos, sino para darle la oportunidad a los dos de ser el obvio foco de burla, por lo que no se figura que uno esté especialmente parcializado. Dib y Sim son los más importantes, pero la serie tiene más personajes que solo sirven para enriquecer la comedia de todos los episodios, y que la dinámica de los dos principales no sea tan reiterativa o cansina por su antagonismo. Y eso es lo destacable, porque en otros trabajos de Vázquez, si bien los protagónicos tenían más elementos en sus personajes para contar algo más ambicioso, todos eran desquiciados o tenían más conciencia de su alrededor. En Sim, estos aspectos son inexistentes. Hasta los personajes más brillantes terminan siendo idiotas, por lo que es un alivio que la serie tenga la autoconciencia suficiente para no pretender más y enfocarse solamente en su comedia descerebrada. Esta misma es el punto más fuerte de toda la caricatura, el absurdo y su exageración. Una de esas contribuciones aquí sería el mundo que, si bien es el mismo, en sí es contextual. No hay muchas caricaturas incluso a nuestros días que tengan una atmósfera tan sombría que no sea para adultos. Billy y Mandy igualmente tocaban el ocultismo y lo paranormal para hacer su comedia, pero su sociedad era inocente a comparación. Al ser los personajes más activos vemos más escenarios a explorar. La ciudad, el espacio, diferentes mundos y galaxias, el inframundo, mientras se enriquece con la Armada Irken, la sociedad secreta de los ojos saltones, la tecnología membrana, elementos que podían no ser importantes para el desarrollo, pero que formaban un trasfondo que mantenían la expectativa de algo mayor. En este apartado, la serie no es lineal ni mucho menos. Lo más cerca que estuvo de tener esta narrativa fue con la presentación de Tak, pero fue más por el elemento de su nave. A veces se hacía referencia a un evento de un episodio pasado, pero de nuevo, nada referente a continuidad. Claro, tampoco es como si la necesitara para empezar. Era otro de sus tantos aspectos que la hacía resaltar. Por esto, Invasor Sim es una joyita de los Nicktoons clásicos y de la animación televisiva general. Al ser destacable en todos sus apartados y ser una comedia excelsa, tiene mi aprobación como el mejor trabajo del autor hasta la fecha. Si bien la serie tuvo una conclusión para con Sim y la Tierra, por así decirlo, la franquicia estaba en un limbo legal del que era muy difícil que saliera. A Shonen nadie le quitaría su título como creativo, pero después de su transmisión, los derechos de renovación para una nueva temporada estaban enterrados y las intenciones de una nueva firma por parte de Nickelodeon eran nulas, por lo que Sim estuvo vivo por un tiempo más en el formato de cómic en los años por venir. No fue hasta 2017, con el poder de influencia de Netflix y Nickelodeon finalmente accediendo, que se tendrían planes para una película, y esta no terminó siendo más que un capítulo alargado de la serie original, y hace un excelente trabajo con ello.
Sim se da cuenta de que lo han enviado a perder el tiempo a un planeta que no le interesa al Imperio, pero como era de esperarse, encuentra la forma de revertir esto. Lo más destacable es la participación de más personajes que solo eran de un chiste en la serie, como Gas, que aquí su estatus de Mary Sue es inexistente, y el Dr. Membrana, que él siendo un adulto, lo hace destacar, siendo muy divertido, con un mensaje muy bonito de padre e hijo que nunca están de más. Al final, la relevancia de la nave de Tak termina por ser de utilidad a nivel argumental, pero seamos sinceros, nadie espera realmente una trama más que funcional que sirva de excusa para soltar chistes. La animación, sin embargo, no es muy consistente. De repente se nota como esta cambia de movimiento y estilo en los diseños como si se tratase de un collab animado de YouTube, y es una pena en específico porque cuando a nivel argumento esta cambia, pudo haber sido un poco más memorable. Pero admito que es un punto nitpicking de mi parte, porque no es como que arruine la experiencia y hasta podría ser imperceptible para algunos por lo poco que llega a pasar por el final de la película. En otras palabras, una estupidez muy digna de ver. Y con esto concluimos nuestro largo recorrido por los trabajos más importantes de John M. Vázquez. ¿Les cae bien? ¿Les cae mal? Me reservaré este punto, solo diré que se nota que el sujeto sabe hacer reír gracias a su introversión extrema. Tanto tiempo siguiéndolo y ahora que me toca hablar de él, no puedo evitar ponerme un poquito nostálgico con el asunto. De nuevo, agradecimientos a Coffin por esta reseña tan larga. Dejaré sus redes en la descripción para que lo chequen. También muchas gracias a Cecil, al Druki y a Inad por prestarme sus respectivos talentos. Lo aprecio un montón. Ya sabes, suscríbete y checa mis otros videos. Estoy seguro que aprenderás muchísimo. Sin nada más que decir, por tu atención, muchas gracias.